nuestro cardiólogo, el doctor Luis Rodríguez Padial. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un placer, como siempre, Igualmente. tenerte en el programa. Ya sabes que para nosotros es muy importante contar con tu opinión y más cuando estamos en unos momentos en el que a veces dejamos de hacernos analítica por la situación que estamos atravesando y ciertos factores de riesgo, como tú insistes siempre, son importantes para controlar las enfermedades cardiovasculares, entre ellos el colesterol. Efectivamente, y ese es el motivo por el que la Fundación Española del Corazón, de la Sociedad Española de Cardiología, pues ha hecho una campaña para concienciarnos a todos de la importancia del colesterol, que lo hemos olvidado un poco. Padial, de que el colesterol puede jugarse una mala pasada. Hombre, yo creo que llevamos años informando y la gente pues ya más o menos, que todos sabemos el 200 como número a tener en cuenta y tal. Otra cosa es que hayamos visto que durante la pandemia y debido también razonablemente a la preocupación en otros temas, pues la gente ha descuidado más la dieta, ha hecho menos ejercicio y el colesterol ha tendido a subir. O sea, lo que queremos es retomar eso y que la gente sepa que el coronavirus está ahí, hay que seguir preocupándose, hay que continuar la campaña de vacunación, pero ojo, que las enfermedades cardiovasculares siguen matando a bastante gente. Sigue matando a bastante gente. El 60% de las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con problemas de colesterol, que es un porcentaje muy alto. De forma directa o indirecta, sí, la mayoría de las infartos de miocardio, la muerte súbita, las anginas de pecho, los ictus y la claudicación intermitente. Juegan un papel más o menos importante según el paciente, según la edad, según sea diabético o no sea, pero globalmente 50-60% puede atribuirse en los cálculos estadísticos, que tal como se hace, a la elevación del colesterol. Y no nos tenemos que resignar a tener un colesterol alto porque mi madre lo tiene alto, mi padre también, y bueno, será que yo lo tengo que tener también así. Marquen el 925 28 77 91 el WhatsApp si prefieren escribirnos y nos preguntan y nos cuentan, hacen esa consulta a su cardiólogo, que la pueden hacer hoy en directo en Estando Contigo. No tengo por qué resignarme a tener un colesterol alto. Puedo cambiar ese colesterol, ¿verdad? Efectivamente, al igual, la ventaja que hay con los problemas cardiovasculares es que aunque hay un componente genético significativo, pero no es determinante, salvo en muy pocos casos. Uno tiene herramientas, como es la dieta sana, como es el ejercicio, mantenerse con un peso adecuado y, en bastantes casos, según la situación, medicación. O sea y puede conseguir controlar el colesterol. Pero para la población general, una dieta cardiosaludable y mantener un peso adecuado con ejercicio físico ayuda a mantener un colesterol. Se baja esos 230, 220 y bajamos de los 200. Hombre, siempre hay casos que tienen una hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad que tiene 300, 400 de colesterol. Pues eso, tienen que hacer la dieta, el ejercicio y tal, pero van a necesitar medicación. Eso es el médico el que puede determinar en cada caso, pero siempre hay solución para la inmensa mayoría de los pacientes. Es importante también que insistamos en que tomar la pastilla de colesterol no pasa ni media, que la gente también tiene mucho miedo a tomarse la pastilla del colesterol. Tiene muy mala fama la pastilla del colesterol, porque además pones en internet y lo primero que te cuenta que si las mialgias, que si tal y cual. Hombre, hay algunos casos en los que puede darlo, yo no quiero negarlo porque puede ser, ¿no? Pero la verdad es que hace no mucho, ahora como 2 o 3 meses, salió un estudio que se había hecho con cientos de miles de pacientes, unos con placebo, con nada, y otros con estatinas. Y se ha visto que el porcentaje de casos en los que se quejan los pacientes de las mialgias, los dolores articulares y tal, es el mismo. Hombre, no quiere decir que a un 10% de la población no se deba la estatina, pero globalmente, realmente no se debe a eso. Lo que pasa es que todos tenemos dolores y si estamos tomando una pastilla, hemos visto en internet, pues rápidamente viene al médico que me da esto, que me da lo otro, pero los médicos estamos muy convencidos de que no dan esos problemas y lo que sí está claro es que previenen muchísimas muertes y enfermedades cardiovasculares. Es decir, son mucho más los beneficios, como ahora estamos también con ese tema de actualidad, de los beneficios que nos aporta, que los efectos secundarios que pueda tener el tomarte la pastilla del colesterol. Es una pastilla además que es con receta médica, ¿verdad que sí, Elvis? Sí. Y te la puedes tomar de por vida. Es decir, que uno puede estar con la pastilla del colesterol si tiene un factor de riesgo importante y no pasa ni media. Habitualmente te la debes tomar de por vida. Nosotros los pacientes con cardiopatía, los que tienen un infarto, una angina, es tan bajo el nivel de colesterol que hay que alcanzar que es prácticamente imposible que no requieran medicación. O sea que casi todos, y eso están tomándolo de por vida. Es más, hemos visto que aquellos pacientes que dejan la medicación por cualquier motivo, incluso a veces durante periodos breves de tiempo, aumentan los eventos, las complicaciones cardiovasculares. Es decir, que dejarlo no es bueno, que también hay que insistir. En absoluto. Porque mucha gente dice, me la voy a dejar de tomar un tiempo, porque tienen esas molestias que tú comentas, esos dolores articulares. También hay alguna alteración en la analítica, ¿verdad? Efectivamente, nosotros vigilamos, por ejemplo, que llamamos las transaminasas en el hígado.
Pueden subir un poco las transaminasas. Las guías y lo que se recomienda es que si sube más de 3 veces el valor normal más o menos es sobre 40, pero siempre va y el paciente, tengo 45, nosotros a eso no le hacemos ni caso. Si ya duplica o sobre todo triplica, entonces ya sí nos preocupamos porque en algún caso pequeño de pacientes puede dañar el hígado. Pero cualquier medicación, el paracetamol que ahora tomamos tal, con más probabilidad. O sea que hay que hacer una cierta vigilancia, pero en la inmensa mayoría de los casos es bien tolerada y es lo que digo, nos viene a quejarse el paciente que tiene una molestia que le atribuye a ese, pero el paciente que le tenía que haber dado un infarto ayer y que gracias a la medicación y a Dios no le ha dado, ese no nos llama a decir, oiga, muchas gracias doctor, que tenía que haber muerto allá y no me ha tocado. Es que esa es la clave, es que estamos evitando infartos tomando la pastilla del colesterol, porque es verdad que sí que somos menos reacios, por ejemplo, a tomarnos la pastilla de la tensión. Es como el médico, el cardiólogo te pone la pastilla de la tensión y yo me tomo la pastilla de la tensión y eso es ley suprema, pero con la pastilla del colesterol hay quizá tiene menos peor fama que la... Mira cualquier pastilla y, hombre, todas pueden dar problemas, tal y cual, pero si pones estatina en un buscador, por no decir tal, rápidamente sale uno que le pasó no sé cuánto, a mi primo le pasó no sé qué, tal, y te cuentan, y una historia contada 7 veces parecen 7 historias. Es verdad. Pero cuando lo pones en perspectiva, en estudios bien diseñados, los que puedes ver, pues el porcentaje, no vamos a decir que no existe, porque algunos hay, pero realmente es mínimo y son muchísimas más las ventajas. Eso es lo que hay que insistirle a la población. Luis, ¿en qué momento empezamos a notar cambios en nuestro colesterol? Porque muchas veces no somos conscientes de que los niños también tienen los niveles de colesterol altos, porque la mayoría de nosotros no hacemos análisis a los pequeños. Efectivamente. ¿Es importante? ¿Deberíamos de vigilar el colesterol de nuestros hijos? Sí, hombre, en principio los pediatras ya lo vigilan, sobre todo cuando hay una historia familiar de hipercolesterolemia. Si el colesterol en la familia es normal, es muy poco probable que el niño tenga un colesterol elevado. Porque los pediatras con buen criterio son reacios a hacer analíticas a los niños, pero cuando le hacen una analítica para algo sí convendría pedir un colesterol, no se lo va a hacer expresamente a eso. Pero lo cierto es que hay niños que ya tienen que empezar a tomar medicación con 8 y con 9 años, porque tienen unos colesteroles, a lo mejor le hace un colesterol y tiene 200 y pico, 300 del LDL, del malo que le decimos nosotros, que le dice la gente, tal. Entonces esos niños, se ha visto que las estatinas, algunas de ellas se aprueban en niños, son buenas, o sea que previenen, porque hay la hipercolesterolemia familiar, que aunque es un grupo porcentual no muy grande, está presente, son el típico paciente que vemos que puede tener un infarto a los 30 años o un ictus con esas edades. Entonces, una vez que se detecta, hay que empezar a prevenir desde el principio. Por eso cuando vemos, ha pasado en su pueblo o en el suyo, no sé cuántos, tenía 35 años, pues si le dio un infarto de repente no sabemos por qué, empezamos a indagar en el historial y aparecen este tipo... Y empiezas, nosotros aquí en Toledo hemos estado mirando, investigando la hipercolesterolemia familiar y tú empiezas a hacer la historia y uno tiene, que además eso te da más riesgo, lógicamente, pues mi tío tuvo un infarto con 40 años, a mi padre lo operaron o tuvo del corazón con no sé cuánto, el otro tuvo un ictus. Ves que hay familias que están realmente cargadas de problemas cardiovasculares. Puede haber otros factores, pero en eso la inmensa mayoría son hipercolesterolemias familiares, que si lo cogemos a tiempo, pues se pueden evitar. Que además en esos pacientes y en otros ya no solo hablamos de pastillas, ya tenemos inyecciones para bajar el colesterol. ¿Y cómo son esas inyecciones, Padial? Pues son unas inyecciones que lo que hacen es mejoran la capacidad que tiene el hígado para limpiar el colesterol. Te la pones y se la pone uno cada 15 días. Ahora van a salir unas que se van a poner hasta cada 6 meses la inyección. Es un mecanismo, pues como las vacunas que tenemos del coronavirus de RNA mensajero, pues es algo parecido. Interviene ese mecanismo y evita una partícula que lo que hace es que aumente el colesterol, con lo cual quita esa partícula y el colesterol baja. Además conseguimos en esos pacientes pues unos colesteroles malos, pues de 40, de 50, que se ha visto que bajar esos colesteroles a esos niveles menos de 55, de hecho ahora en los pacientes que han tenido un infarto y que tienen todos ellos un alto riesgo, se ha visto que el colesterol malo, el LDL colesterol, debe bajarse y mantenerse por debajo de 55, porque los estudios nos han indicado que es mejor estar en 55 que en 70, que era donde estábamos antes. Nosotros vamos avanzando a medida que hay información que va demostrando que alcanzar eso, y ya los objetivos son eso. No en todos los pacientes podemos llegar a ese nivel, pero si se puede alcanzar, hay muchos que están con esos valores, que
que es la forma de evitar que vuelvan a tener infartos o que tengan otras complicaciones cardiovasculares. También muchas mujeres que empiezan con la menopausia o mujeres que van cumpliendo años, empieza a detectarse también en sus analíticas que suben esos niveles de colesterol. Sí, en general el colesterol tiende a subir con la edad. Tú ves, el niño eso es algo que es matemática pura, ¿no? El niño que hemos hablado, hipercolesterolemia familiar, pues a lo mejor de crío tiene un LDL de 170, 180. Cuando lo ves con 30 años anda con 220, 230. Los factores, pues probablemente hormonales y tal, pero eso ocurre. Y en las mujeres el factor fundamental no es solo que suba el colesterol, que también, sino que además, sobre todo con la menopausia, pierden la protección que le dan las hormonas femeninas, ¿no? Que le dan los estrógenos, que protegen las arterias del daño del colesterol. Entonces te encuentras con que el colesterol sube, el que te ataca sube y el que te defiende baja, con lo cual es una combinación muy mala. Y de hecho hace que al final las mujeres, cosa de que no son conscientes, terminan teniendo mayor riesgo, mayor morbimortalidad en relación con el colesterol más que con otras patologías, como el cáncer incluso. Por eso es importante que todos nos tenemos que vigilar el colesterol, pero que cuando ya esos 200 y ese asterisco que aparece en la analítica empieza a subir, es conveniente que lo vigile su médico de cabecera y tiene que enviarle al especialista, al cardiólogo, que lo envíe. Hace poco, está en marcha esta campaña, ¿verdad?, de la Sociedad Española de Cardiología, y tienen un tipo de máquinas que van midiendo, van haciendo unas campañas por los pueblos y por nuestro país en general, para poder medir el colesterol. A mí me resultaba curioso, digo, una máquina que pueda medir el colesterol. Sí, hombre, nosotros ahora lo que hacemos, pues en los laboratorios son máquinas más grandes. Hay máquinas pequeñitas como la de la glucemia, que te permiten, pinchando una gota de sangre, y medir el colesterol. Y de hecho yo creo que ya hay algunas farmacias que te pueden medir, porque hay unas maquinitas, esta es más pequeña, porque esta es solo para el colesterol, pero hay otras que tienen distintos tipos de reactivos y tú vas a la farmacia y te lo puedes medir. No tiene, creo yo, la precisión de los grandes equipos, pero te da una aproximación. Pero te da una idea estupenda. ¿Y produce síntomas tener el colesterol alto? Porque a veces vivimos ajenos a los problemas que podamos tener, porque no tengo sintomatología. En sí mismo no, el colesterol, cuando da síntomas es cuando aparecen complicaciones. Aparece ya el golpetazo. Porque el colesterol lo que va haciendo es, trabajando día a día, obstruyendo las arterias. Se va depositando en la arteria, en la pared de la arteria, ahí pone en marcha un mecanismo inflamatorio local que va aumentando la obstrucción, hasta que llega un momento que se obstruye la arteria, entonces puedes tener la angina de pecho, o puedes tener la claudicación o el ictus, y esa progresión a veces se ve interrumpida por avances rápidos, por así decirlo. Se rompe un poco la pared de la arteria, se forma un trombo y se ocluye totalmente. Es la causa más frecuente de los infartos de miocardio. Claro, que hay más riesgo, por ejemplo, de tener un trombo con el colesterol alto, que cuando te decimos no nos queremos vacunar, o como hay tanta mala prensa ahora con ciertas vacunas, mucho más riesgo de tener un trombo con un colesterol alto. Más que las vacunas, seguro. Pero muchísimo más. Sí, eso está claro. Pero muchísimo más. Importante, la alimentación, el ejercicio. Y luego también, esto nos gusta al ser humano agarrarnos un poco a lo que nos convence a nosotros para intentar sentirnos mejor. Bueno, si es que yo lo que tengo es el colesterol malo, lo tengo un poquito alto, pero el bueno lo tengo mejor, lo tengo muy alto. La verdad es que nosotros, eso hay que tenerlo en cuenta, pero cada vez nos centramos más en el colesterol malo. Y el objetivo va dirigido al colesterol malo. Hombre, para un determinado nivel de colesterol malo, si el bueno lo tienes alto, pues de alguna forma tal. Pero las guías clínicas y los estudios se han hecho pensando en que según el riesgo del paciente, el colesterol debe estar o por debajo de 115. En la población general lo ideal sería tener el colesterol malo por debajo de 115. Ya si vas teniendo algún riesgo, eres diabético, pero de poca evolución y tal, pues ponte por debajo de 100. Si has tenido un problema cardiovascular pero no eres de muy alto riesgo, 70, y los de más riesgo, 55. Y eso independientemente del HDL colesterol. Que los pacientes se fijan mucho en eso, pero yo me fijo cómo está el malo. Que está dentro de objetivos, estupendo, mejor si lo tienes alto. Pero porque además se ha visto, el colesterol bueno, tenerlo alto está bien, pero incluso dentro de ciertos límites. Hay gente que si lo tiene demasiado alto, no es tan bueno. ¿Y por qué? Pues no se sabe, porque el problema es que el colesterol bueno es más complejo que el malo en cuanto a su funcionamiento. Lo que hace es coger la grasa de la pared de la arteria y la trae al hígado para eliminarlo. Y se va formando un poco en el camino, cogiendo esa grasa, es más dinámico, se va cambiando, hay distintas formas. Y lo que se ha visto es que tú puedes tener un colesterol alto en esa partícula que llamamos HDL, pero si la partícula tiene ese colesterol pero ha perdido su capacidad de limpiar, la función se ha alterado, pues va ahí muy llena de colesterol pero no lo elimina. Y a lo mejor otras partículas que no tienen tanto colesterol son más dinámicas a la hora de eliminarlo. Eso es un poco lo que se piensa. Obviamente eso tiene que yo simplifico,
pues tiene una traducción en que esta proteína está mejor, la otra está peor. Yo lo puedo, es decir, que tener el colesterol bueno alto tampoco es algo que tengamos que celebrarlo. No siempre es una cosa para estar contentos. Conclusiones, doctor Luis Rodríguez Padial, para todas las personas que tengan su colesterol bien, enhorabuena, pero que hay que vigilarlo, que puede cambiar en cualquier momento de nuestra vida. Efectivamente, y ahí conviene periódicamente, según la edad, no es lo mismo uno de 20 años que lo tiene bajito, pues no se lo tiene que pedir cada año. Pero ya cuando te vas aproximando a cierta edad, pues si no cada año, cada 2 años, determinarte el colesterol. Y si tienes una historia familiar de cardiopatía precoz, de hipercolesterolemia, obviamente tienes que medirlo más estrechamente. Y lo más importante, que si tenemos el colesterol controlado vamos a evitar muchísimas enfermedades cardiovasculares. Efectivamente, esa es la clave. No tiene síntomas, pero luego si tenemos un infarto, un ictus, etcétera, eso sí que es un problema gordo. Luis Rodríguez Padial, muchísimas gracias. Nada, Nuestro gracias cardiólogo. a vosotros, Gracias también a la Sociedad Española de Cardiología por estar pendiente de nuestro corazón. Un abrazo, Luis. Continuamos en Estando Contigo.